no cantar de tus bondades? ¿Cómo no ver tu gran poder y no adorarte? ¿Cómo decir lo que hay en mí para expresarte que solo tú eres mi luz? Quiero exaltarte con cada paso que doy, con cada respiración. Tu nombre. En adelante, allí en la Biblia hay un subtítulo que dice: padeciendo como cristianos. Dios nos bendiga y nos ayude. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. De ahí vamos a leer esta bendita y santa palabra de nuestro Dios. Si la han encontrado, hermanos, dice así, en el nombre de Jesús: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios nos bendiga, hermanos. Tomen asiento, hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Si bien es cierto, hoy día hemos vivido un día complicado humanamente, hemos tenido y oído noticias diversas de situaciones que como seres humanos nos dolimos. Hermanos amados, existe la bendición y la misericordia de nuestro Dios todavía a esta hora, porque nosotros y aquellos que hoy sufren todavía viven. La Biblia dice que esperanza hay para el que vive, porque cuando uno se muere, después de muerto ya no hay memoria. Y entendemos el caso que tuvo que vivir nuestro hermano Oscar mientras estaba en el bautismo acompañando a nuestros hermanos de Huerquehue. Una situación puntual, pero él, cuando conversamos, me decía: de Dios son todas las cosas. Y el siervo de Dios antiguo dijo: Dios dio y Dios quitó. Alabado sea Dios. Ayúdenos, Dios, para armarnos nosotros de ese pensamiento, para que en nosotros esté la fortaleza, esté la bendición de que Dios va a ayudar a mi hermano Oscar, va a ayudar a esa familia que sufrió la pérdida de sus bienes materiales y le va a bendecir por amor de su nombre. Y si está en nosotros la capacidad de poder ayudar, Dios abra nuestro corazón y nos bendiga para poder hacerlo, porque la Biblia esto nos enseña. Santiago lo dice allí: a la dispersación de los pueblos de la gracia, y también a nosotros que por la misericordia de Dios hemos sido injertados dentro de este evangelio bendito y glorioso. Sufre mi hermano Adán la partida de su hijo, y mi hermano diácono decía con mi hermana diaconisa que es triste la situación, porque a veces no encontramos palabras de consuelo, pero Jesucristo nuestro Señor es nuestro consolador. Y Él es el único capaz de ayudar y consolar
a mi hermano y mi hermana y a toda su familia que con seguridad en este momento están pasando un momento difícil, triste, más seguramente pensando en el tiempo que ellos trataron con su hijo para que él pudiera entender este camino que por gracia y misericordia de Dios hoy nosotros nos encontramos. Creo que tenía más de 26 años el joven. 27, 37. La mitad de la vida, hermanos, que está establecida por Dios de vigor. El Salmo 90 dice que los hombres viviremos 70 años y de ahí para arriba, los más robustos 80, pero con dolores y molestias. Y no fueron suficientes para alcanzar a entender la voluntad de Dios y ahora está en su mano. Nosotros no lo podemos condenar, pero tampoco le podemos alentar, hermanos amados, a que va a despertar un día delante de Dios para bendición y para vida eterna, como dice su palabra, que será con aquellos que han sido llamados, amados y deseados por el Señor Jesucristo, porque es Él el que convence al hombre, el que convence a la mujer que solo en Él hay esperanza, hay seguridad y hay una oportunidad para vencer a la muerte. Y esto es lo que el hombre y esto es lo que la mujer debe entender, hermanos. Esto es por lo que nosotros los cristianos estamos puestos para poder cada día hablar y con la ayuda de Dios hacer pensar al oyente de que si se mueren con Cristo, desgraciadamente no hay oportunidad más allá de la vida que hoy vivimos. Y esta vida está llena de dolores, de sufrimientos, de lágrimas. Aquí no hay, hermanos amados, amor ni felicidad permanente. No lo hay, no existe. No existe, hermanos. La única bendición eterna se encuentra en Jesucristo. Por mucho que nosotros, hermanos, estemos unidos y con nuestros seres queridos, nuestras esposas, nuestros hijos, un día vamos a tener que ineludiblemente separarnos de ellos. Porque la palabra de Dios así lo estableció. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que un día vamos a tener que presentarnos delante de nuestro Dios. Y Dios nos ayude para que tengamos el seguro en la mano, para que tengamos esa sangre gloriosa que cantaba mi hermano Marcelo, corriendo por nuestro corazón, llenando nuestra alma, fortaleciéndonos, alentándonos, hermanos queridos, porque cuando venga el Señor, la iglesia de Cristo va a volar a su encuentro. Y si mis hermanos hoy están sufriendo, ellos lo hacen con esperanza porque van a ser consolados, decía el devocional del culto. La palabra que mi hermano estudiaba decían que los que lloran serán consolados. Y el apóstol Juan también lo dice así en el último libro de la Biblia, hermanos amados, que Dios mismo enjugará de los ojos de todos sus hijos toda lágrima, hermanos amados. Entonces, este fuego de prueba, dice el apóstol, en el presente parece difícil de llevar, pero tenemos que, con la ayuda de Dios, seguir predicando a Cristo y ayudando a nuestros hermanos. Si podemos ir, Dios nos ayude para hacerlo, y si no, Dios nos ayude para orar por ellos. Uno siempre tiene la voluntad, hermano, pero no siempre se cuenta con los medios. Yo por eso le hallo toda la razón. Muchas veces, por estar ahí muy cerca, escucho la oración de mi hermana diaconisa, como con toda seguridad ella escucha la mía, y siempre le oigo dar gracias a Dios por la bendición de la vida y también por la bendición de poder llegar desde allá tan lejos, tener los medios para venir a la casa de oración. No es fácil. Pasan los años. Nosotros nos convertimos, algunos muy jóvenes, 23 años, 24 años en mi caso, y caminábamos Huerquehue, Yinquihue, Neltume, Punahue,
Panguilelfún, 18, 20 kilómetros, caminábamos a pie, porque el pastor en ese tiempo, que era nuestro pastor Miguel, él nos comisionaba los fines de semana y no teníamos vehículo, hermano. Entonces teníamos que ir caminando, pero en la juventud no sentíamos el temor, no sentíamos el cansancio, íbamos contentos, a veces uno solo, porque no éramos muchos, y cuando lográbamos ponernos de acuerdo dos, íbamos dos, hermanos. Pero con los años llegan también nuestros dolores, llegan nuestras molestias, y hoy es difícil que podamos salir así de buenas a primeras a una distancia tan lejos para nosotros hoy. Lo que en ese tiempo hacíamos en una hora, en 50 minutos, una hora, 3/4 arriba a Panguilelfún, creo que hoy se nos complicaría mucho más. Entonces, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios, porque el Señor hoy ha puesto la bendición de su mano sobre muchos de nuestros hermanos. Yo me alegro, hermano, yo me alegro, porque miro a la iglesia hoy, y esto que lo conversamos algún tiempo. Desgraciadamente a veces como seres humanos tenemos que vivir situaciones para reaccionar, para darnos cuenta que a lo mejor pudimos haber hecho algo más. Y yo recuerdo que conversamos una vez con mi hermano Daniel y dijimos: esto no va a volver a pasar, porque lloramos, porque sufrimos, porque lamentamos que el anciano que hoy llega ahí con nosotros se nos fue adelante hoy día, y vino un ebrio, lo atropelló y lo quebró, y hasta el día de hoy eso le ha impedido mucho. Y dijimos: nos vamos a preocupar. Y yo hoy veo la preocupación de mis hermanos. Yo vivo en este lugar, gracias a Dios, porque si no estuviera aquí, vuelvo a decir, no estaría con mi madre acá y sería más difícil. Pero veo la preocupación de ustedes en repartirse a los hermanos, en distribuirlos a sus casas. Y eso, hermanos, no lo colocamos nosotros, eso lo coloca Dios. Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Dios, por su buena voluntad, nos da los medios, nos da la bendición con que nosotros podamos bendecir a aquellos que vienen con nosotros. Y por eso nos alegramos en los oyentes. Todos los días que vienen acá, siempre va a haber un espacio para ustedes en el mensaje, porque no tenemos el control sobre la vida. En el momento que nosotros no pensamos, llegamos a este mundo, y en el momento que menos pensemos nos vamos a tener que ir si Cristo no viene antes. Pero los que estamos en la iglesia tenemos una esperanza, y esa esperanza no nos avergüenza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Y Él nos dijo que todos los que en Él creyéramos íbamos a recibir perdón de pecados por su nombre. Y le creímos a Jesús, y nos convirtió el Señor por su palabra, y hizo un cambio en nosotros, un cambio de vida. Permitió el Señor a su tiempo que pudiéramos entender todos sus propósitos, todos sus caminos que Él tenía preparado para nosotros, y nos ayuda cada día a caminar. Y de su mano hay seguridad, de su mano hay esperanza, de su mano hay bendición. Nos alegramos que Dios nos dé todas las cosas, pero más nos alegramos de que un día el Señor nos haya permitido inscribir nuestros nombres en los registros de los cielos. Dios nos ayude para cuidarlos, porque solo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el camino. Él es la verdad y Él es la vida, y Él es quien nos conduce a través de la palabra bendita de Dios, un día levantarnos de la tumba con esperanza. Todos los días la muerte está presente en nuestra vida, en cada situación. Nos toca viajar a veces distancias, aunque sean de 8 horas, 10 horas en bus. Pasa un auxiliar, le toma sus datos, un número de teléfono. Nosotros sabemos por qué.
Dios nos ayude, porque su ángel glorioso está al lado de los que le temen y los defienden. ¿Cuántas veces hemos oído que nuestros hermanos han sido librados de accidentes terribles? Gloria a Dios, porque han llegado sanos y salvos. Y ya ha muerto gente a su lado. Pero el ángel de Jehová estaba protegiendo a nuestros hermanos. Y por ello es que cada vez que salimos nosotros le pedimos a Dios y a la iglesia su bendición y su ayuda para ir y volver con su bendición. Como dijo Abraham cuando el Señor le dijo que llevara a su hijo. Cuando llegó a cierto lugar con sus siervos, ustedes le dijo: quédense aquí. Nosotros, el muchacho y yo, vamos, adoraremos y volveremos a ustedes. Dios nos bendiga. No había cordero, no había sacrificio, pero Dios proveyó porque vio la fe de Abraham. Así Dios ve la fe nuestra, hermano. Dios nos bendiga. La promesa de Dios es con nosotros. La bendición es para el que cree. Dios nos ayude. Dios bendiga a los oyentes de la iglesia. Dios bendiga a Brian, bendiga a su compañera. ¿Quién sabe, hermanos? ¿Quién sabe? Pasa la situación de hoy y nosotros lamentamos también, y siempre está en nuestra oración, aunque habremos entregado a nuestros hijos en la mano del Señor para que Él les ayude, para que a tiempo se puedan volver, porque ellos conocen, ellos han oído, ellos desde niños pudieran decir perfectamente, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, han sabido las escrituras. Lo conocen, hermanos, y como padres cumplimos con la obligación y la bendición que Dios nos entregó de criarlos, como lo están haciendo hoy nuestros hermanos con sus hijos pequeños, que nosotros a diario vemos caminar acá en la casa de oración. Nos alegramos. Los niños, hermanos, son una bendición. Lo dice la palabra de Dios, que es bendición para los padres y también para todos los que nosotros nos regocijamos, hermanos amados, cuando los vemos a ellos cantar, alabar a Dios, porque en su corazón, ellos, en su mente y en sus entendimientos, ellos son sanos, hermanos. Dios les bendiga. Dios nos bendiga a nosotros. Y el apóstol dice entonces en el versículo 12: no, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todo esto, hermanos, ha venido pasando con la iglesia de Cristo desde el principio de los siglos, desde cuando apareció nuestro Señor Jesucristo y se formó la primera iglesia. Comenzó a sufrir y a padecer, y veíamos hace unos días atrás un video que impresionaba a algunos, corrían lágrimas y otros pensábamos, porque estaba plasmada allí la verdad que aparece también plasmada en la palabra de Dios. Si miramos el libro de los Hebreos, dice el capítulo 11 que unos fueron aserreados, muertos a espada, hermanos amados, en cepos, en grillos, corteados, en leones, fueron entregados. Y mientras ellos, hermanos, les entregaban sus cuerpos, ellos alababan a Dios porque se consideraban dignos de haber sufrido por aquel que dio su vida, hermanos amados, por todos nosotros. Imagínense que apareciera el Señor y lo tomara en sus brazos y le dijera: bienaventurado, como decía a sus discípulos, porque Él los sacó, Él los tomó. Él vio que era tanta la multitud de las gentes y siempre Él le habló a su séquito más cercano, a aquellos que estaban más fielmente con Él. Les declaró, hermanos amados, abiertamente la palabra. ¿Cuántas veces ellos también reclamaron, hermanos? Sufrieron, tuvieron que dejar sus hijos, algunos eran casados, pero por amor de la obra, por obediencia a nuestro Señor Jesucristo, ellos permanecieron a su lado. Y Dios les bendijo. Y les dijo el Señor Jesucristo: de cierto os digo que en el cielo van a tener un lugar especial ustedes que dejaron madre, padre, mujer, hijos, casa. Hay una herencia más grande en los cielos.
Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios bendiga a los oyentes. Vuelvo a decir a Brian y a su pareja, que son los que están hoy con nosotros. Por tanto, no nos vamos a entristecer más de lo normal, porque nosotros tenemos esperanza. Lo dice el libro de Tesalonicenses, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, capítulo 4, versículo 13 de la primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Cristo Jesús es nuestra esperanza, hermanos, porque Dios va a traer un día a todos los nuestros, los va a llamar a su presencia, y cuando el Señor Jesucristo aparezca, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Nosotros luego, si estamos vivos, decía el apóstol, vamos a ser transformados. Si Cristo no viene antes, nosotros vamos a ser transformados. Pero tenemos que estar listos, porque el proceso de la transformación, cantábamos recién, que es muy rápido. Es muy rápido, es como el relámpago, decía el cántico que cantábamos recién. ¿Cuánto dura, hermanos? ¿Cuánto es el tiempo en que pasa un relámpago desde un extremo del cielo hasta el otro? Fracciones de segundo. ¿Cuánto nosotros, hermanos, pestañeamos? No nos alcanzamos a dar ni cuenta cuando por un impulso natural nuestros ojos, nuestros párpados, hermanos, se juntan. Y la Biblia dice que en un abrir de ojo, abrir y cerrar de ojo, así será la venida de Cristo. Por eso es importante que nosotros, la iglesia, estemos cimentados y fundamentados en la palabra de Dios, y en nosotros esté la esperanza de que Cristo es con nosotros. Entonces, dice el apóstol, no se entristezcan, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Va a ser glorioso ese día. La iglesia, hermanos amados, va a ser levantada. Vamos a ser librados, salvados eternamente de todos los padecimientos que aquí se viven. Y ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más clamor, porque Dios mismo estará con nosotros y será nuestro sol, nuestra luna, nuestro día, y será con nosotros por los siglos de los siglos. Alentémonos pues con esta esperanza. Si nosotros somos vituperados, dice la palabra, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos del mundo el Espíritu es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Nosotros damos gracias a Dios a través del Espíritu Santo, que nosotros podamos haber comprendido en parte la bendición que hay en esta palabra. No todos los que escuchan la palabra de Dios van a ser salvos, porque no es fácil, hermanos amados, hacer este cambio de vida. Y el hombre y la mujer no lo puede hacer si Cristo no lo hace. Se muere el joven, se muere el anciano, y no se convierte a Cristo si no es la voluntad de Dios. Porque Dios es el único que puede obrar a través de su Espíritu Santo en los corazones de los oyentes, convertirlos, convencerlos de su pecado y hacerlos pensar que tienen un alma que salvar. 3 características tiene el hombre, decía el pastor, y es cierto. Somos cuerpo, esto que nosotros vemos; espíritu, lo que nos permite ser, manifestarnos, movernos, actuar, y que es de Dios, que Él nos dio, pero cuando Él lo quita, dejamos de ser. Somos el recuerdo, el soplo, la neblina, el pensamiento que pasó, porque solo queda el recuerdo y nosotros dejamos de ser.
Y Dios es dueño y soberano sobre nuestro espíritu. Él nos bendiga, nos ayude. Y el alma es la que nosotros anhelamos salvar. Dios nos ayude. Dios nos bendiga por amor de su nombre como iglesia, para que sigamos juntos, unidos, orando los unos por los otros, colocando, hermanos amados, de buena voluntad en la presencia de Dios nuestra oración para ayudar a todos nuestros hermanos y hermanas. El 15 dice: así que ninguno de nosotros padezca como homicida, como ladrón o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, si no glorifique a Dios por ello. Hay diferencia en sufrir en este mundo por nuestra culpa y sufrir por la obra de Dios. Porque Dios no es tentado por el pecado, ni tienta a nadie. La Biblia dice que nosotros somos seducidos por el pecado. Y una vez que el pecado nos seduce, produce en nosotros un fruto, y ese fruto es de muerte. Pero Dios, su fruto es de bendición y de vida eterna. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, para que nosotros podamos mirar nuestra vida y no pensemos como ladrones, como homicidas, hermanos amados, como malhechores, sino por el contrario. La Biblia dice que tenemos que no devolver a nadie mal por mal, que tenemos que amarnos entrañablemente, de corazón puro. ¿Qué más, hermanos, podemos armarnos del pensamiento de Dios si la palabra dice que es un mandamiento antiguo que tenemos que amarnos los unos con los otros? Y Dios sabe cuánto nos amamos, hermanos. Dios lo sabe. Dios nos bendiga, porque nosotros también lo sabemos y tenemos que orar los unos por los otros. Pero si nosotros ahora sufrimos, dice, por él, alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Todos los hombres que antes de nosotros fueron y sufrieron por el evangelio, por dejarnos a nosotros este legado, porque créalo o no, hermanos, nosotros hoy trabajamos para las futuras generaciones si nuestro Señor Jesucristo no viene antes. Nosotros vamos a pasar, pero alguien se va a acordar de nosotros como nosotros nos acordamos de aquellos que nos enseñaron y de lo que ellos nos contaron, de aquellos nuestros hermanos antiguos que no estaban muy lejos y que el Señor obraba en ellos con prodigios y milagros. Eran hombres como nosotros, pero se habían consagrado al Señor y estaban también ellos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros necesitamos revestirnos de la gracia de Dios para que podamos estar firmes y soportar los dardos del enemigo en el día malo. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, porque es tiempo, dice el versículo 17, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dos caminos. El que creyere y fuere bautizado, dice Jesús, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es palabra del Señor Jesucristo, y es fiel y es verdadera. Así Dios nos bendiga como iglesia y bendiga a nuestros hermanos, vuelvo a decir, en el nombre de Jesús. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios nos bendiga. Hemos oído muchas veces este sello de nuestros hermanos predicadores, que nos encomendemos a Dios, a nuestro fiel Creador, y hagamos el bien. Pablo le decía a la iglesia de Galacia: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dios nos ayude. Y mientras tengan oportunidad, iglesia
de Galacia, iglesia de Panguipulli, hagan el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Dios nos ayude, hermanos queridos. Dios nos bendiga por amor de su glorioso nombre, para que podamos seguir trabajando en esta obra gloriosa del Evangelio. Hay que animar a nuestros hermanos. Hoy día faltan, supe que varios fueron, gracias a Dios, a ayudar al lugar de Huerquehue, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios, porque allí también nos gozamos, hermanos, de saber que tenemos 2 nuevos hermanos. En Valdivia veíamos que también un nuevo hermano se estaba agregando. Así como nosotros hoy en el Espíritu nos gozamos, en el cielo también hubo fiesta. Dios nos ayude y nos bendiga a todos por amor de su glorioso nombre. Es la palabra de fe que comparto con la iglesia en esta hora. Doy gracias a Dios por la bendición de ella en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano Eduardo. Amén. Tiene su lugar. Vamos a cantar el cántico "A mi lado está el Señor". Muchas gracias por acompañarnos. Nos encanta compartir contigo este programa. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales en Facebook y YouTube para seguir disfrutando de este contenido y de la difusión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Marcos 16, 14 al 20. Dios te bendiga.